Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda el día de hoy el doctor Almanza, 21 de febrero del 2019, con ese tema tan importante y que pues viene fuerte, es un tema de gran discusión y de importancia para la población mexicana y en general a nivel mundial, que es el tema de las vacunas. El día de hoy les voy a compartir información acerca de mitos y realidades sobre este tema. Como ya publiqué en página la semana anterior, pues se dio un reporte de un caso de sarampión importado de otro país. Entonces pues, y aparte pues viene la primera semana nacional de salud, en donde las estrategias de esta semana, de la primera semana, pues son el fuerte de la vacunación. Así es que pues voy a compartirles información sobre las vacunas. No voy a entrar en tantos detalles de metodología, de descripción, sino simplemente mi objetivo es informar acerca de los mitos y de las realidades que se llevan o que se tienen sobre las vacunas. ¿Por qué es importante tener información? Porque a pesar de que las vacunas tienen mucho tiempo de existir y mucho tiempo de estar aplicándose, cada vez más la desinformación nos lleva a tomar medidas, nos lleva a tomar decisiones, sobre todo a los padres de familia, pues para ver si se utiliza o no se utiliza las vacunas en sus hijos. El primer mito que pues hay que ver o analizar es que si las vacunas son exclusivamente para los niños. Por ahí pues muchas veces los sistemas de salud en los países, sobre todo en México, que realmente en México tenemos un buen sistema de vacunación. Las estrategias de vacunación que se tienen en México son de las mejores a nivel mundial, y eso pues se refleja en el control pues de las enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces las vacunas pueden ser aplicadas en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en los adultos mayores y también en las embarazadas. No son exclusivas nada más de lo que viene siendo el periodo de la infancia. Aunque la mayoría de las vacunas se aplican en la infancia, pues esto no significa que se apliquen nada más a este grupo de edad. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas de las veces pensamos, hay ciertas vacunas que se han desarrollado a través del tiempo, sobre todo por ejemplo la vacuna de la influenza, pues que se empezó a aplicar en los adultos hace años con las últimas manifestaciones de epidemias. Entonces pues hay que tener presente eso. Entonces las vacunas pueden ser a cualquier edad y no son exclusivas realmente de los niños. Otro de los mitos que se tienen acerca de las vacunas es que si fueron creadas pues para condicionar a la gente o para matar gente, que si es para un control poblacional, que porque te inyectaban químicos y drogas a través de la vacuna y se intoxicaba el organismo, pues eso realmente pues no es cierto. ¿Sí? Las vacunas han venido a aumentar la esperanza de vida. Eso es importante porque antes los niños se enfermaban de esas enfermedades o adquirían esas enfermedades, pues la esperanza de vida era muy corta, 5 o 10 años a lo máximo, a veces meses. Entonces sí es importante que no tengamos ese concepto que son para un control poblacional o intereses económicos, etc. Aunque obviamente hay una industria farmacéutica dedicada a la producción de vacunas, eso no significa que tenga algún fin pues ahí oculto. Entonces hay que tener confianza en las vacunas, no hay que tenerles miedo. Obviamente, digo, siempre a través de las generaciones se ha tenido ese miedo de que se hacen daño, que se intoxican, etcétera. Pero tenemos que vencer esa barrera de la desinformación y realmente pues vacunar a nuestros hijos y vacunarnos nosotros. Obviamente, como todo medicamento o como toda sustancia que tiene el organismo, pues puede hacer algunas reacciones locales al momento de la inyección o de la aplicación, o puede ser unas reacciones de eventos adversos. Aquí lo que necesito que ustedes también tengan bien claro es que existe un Sistema Nacional de Vigilancia de Vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo ustedes le aplican a un niño una vacuna, la que si le corresponde, o es un adulto y le aplican una vacuna y tiene algún efecto adverso o una reacción a la vacuna, nosotros como médicos y el personal de enfermería tiene la obligación de hacer un reporte a este Sistema Nacional de efectos adversos y reacciones adversas
a las vacunas, en donde se le da un seguimiento a la persona del por qué o qué situaciones pudieron condicionar o si realmente es una reacción a la vacuna o está asociada a otro tipo de situación o condición que la persona ya presentaba. Así es que es importante que saber que existe este reporte, porque muchas veces hemos encontrado o he escuchado historias de que no, que le aplicó no sé quién la vacuna, le hizo reacción y ya no, se le da un seguimiento a ese caso para ver si realmente está condicionado o está asociado a la aplicación de la vacuna o no. Por ahí hace como unos 10, entre 5 y 10 años, empezó también a tomarse o a rondar la desinformación de que si causaban autismo las vacunas, sobre todo principalmente la del sarampión. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente pues viene la era tecnológica, la información llega cada vez más rápido a las personas, y entonces por ahí salió un artículo entre los finales de los 90s, principios 90, perdón, donde decía que había casos asociados de autismo con la aplicación del sarampión. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que después se comprobó que la metodología utilizada en este estudio pues no era la correcta, entonces obviamente los resultados que arrojaron pues no son válidos, y como no son válidos pues no hay una asociación directamente a la presencia de autismo. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea una alarma, vamos a decir, en ciertas poblaciones. Se viene también el caso del incremento de los diagnósticos de autismo, no necesariamente por vacunas, sino que se empezó a sensibilizar más a la población, empezó a haber más casos de autismo y empezaron a relacionarlos con la aplicación de la vacunación. Entonces, ¿qué pasa? Los padres dicen, no, pues prefiero que mi hijo no le dé autismo y no lo vacuno. Y es así donde empieza pues este famoso movimiento antivacunas, o esta manifestación acerca del decidir no proteger a los hijos de la vacunación. Esto también pues es junto, si estas enfermedades tienen mucho tiempo controladas por los sistemas de vacunación, obviamente los casos que se presentan o son nulos, eso quiere decir que ya se erradicó la enfermedad, o realmente siguen o ya no se van a presentar los casos. Entonces es muy difícil que, por ejemplo, ahorita la viruela que está erradicada, yo diga, oiga, es que no hay casos de viruela, ¿cómo comprueban que ya se erradicó? O sea, pues, realmente está erradicada porque ya no tenemos que ver un caso para decir si funcionan o no las vacunas. Obviamente, como les digo, tiene muchos años funcionando el sistema de la vacunación, pero pues corremos el riesgo de que vuelvan a regresar este tipo de enfermedades, y sobre todo las complicaciones que son mortales. Entonces, ¿qué pasa con este movimiento de las antivacunas? Pues que empiezan a dar más desinformación, empiezan a alarmar a la población, y los papás empiezan a decidir no vacunar a sus hijos. Ojo, aunque esto es algo muy importante, quiero decirles, aunque el movimiento de vacunas está relacionado más con la vacunación de niños, como les dije al principio, las vacunas no son exclusivas a los niños, en cierta medida somos aquí en México, existe un movimiento también antivacunas, principalmente de adolescentes y de adultos. Por ejemplo, ¿en qué ejemplo puedo mencionarlo? Con la vacunación de la influenza. Hay gente que no se desea aplicar la vacuna de la influenza porque mencionan que hace daño, que hace reacción, que te da más gripa, que te da más complicaciones. Entonces, esos pensamientos que llevan a la gente, que son erróneos, a decidir no aplicarse la vacuna de la influenza, pues en cierta medida caen en ese concepto o en esa ideología del movimiento antivacunas. Otra de las vacunas que ha tenido mucho, vamos a decirle, auge, y a la vez también mucha desinformación, es la vacuna del papiloma humano, o contra el papiloma humano, que se está aplicando principalmente en la adolescencia o inclusive desde los 9 años, donde mucha gente empezó a escuchar o a leer casos de niñas que quedaban con hemiplegia, o que quedaban incapacitadas, o quedaban con secuelas, mas sin embargo los estudios hasta ahorita pues no se ha demostrado que tenga esa relación con la aplicación del virus del papiloma humano. Entonces, el hecho de que los padres no deciden aplicar la vacuna del virus del papiloma humano, o que la gente adulta no decida aplicarse la vacuna de la influenza por la desinformación que se tiene, o porque alguien le contó, o etcétera, nos hace parte de ese movimiento antivacunas, que al final de cuentas el resultado final es que no deseamos y no nos aplicamos la vacuna. Así es que ese es el principal mito, o sea, no nada más porque el movimiento antivacunas no es exclusivo
de las vacunas en los niños. Debe ser pues en los adultos y adolescentes también. Y aquí también cae algo muy interesante, porque la embarazada también debe aplicarse vacunas, ¿sí? Existen ciertos riesgos en la embarazada donde debe de haber refuerzos de vacunación, y a veces la embarazada también se tiene el mito o se tiene la falsa creencia de que una embarazada no se puede aplicar ciertas vacunas. Sin embargo, hay un esquema específico para las embarazadas preembarazadas. Por ejemplo, en este caso, pues tiene que contar con la vacuna de la rubiola, que puede presentar complicaciones en el producto muy importantes y graves, y así como el refuerzo de la vacuna del tétanos. Pero sí es importante que tengamos en cuenta, desde que yo decido no aplicarme una vacuna por miedo o por lo que la idea que sea, pues yo ya estoy formando parte de ese movimiento antivacunas. Entonces, a lo mejor podemos tener una conversación con alguien de que no, que por ejemplo en los comentarios de mi publicación hubo mucha gente que decía es que por culpa de ellos, y que mira lo que está provocando. Pues sí, pero por ejemplo, si nosotros no nos aplicamos la vacuna de la influenza, pues vamos a hacer que pueda haber otra epidemia, porque al final de cuentas el virus está activo, puede mutar y nos vamos a proteger. Igual con el papiloma humano o con otro tipo de enfermedades que son prevenibles por la vacunación. Así es que tenemos que quitarnos este mito de la vacuna y que es mala y que hace daño, y que es control o como lo quieran ver. Entonces, como les menciono, siempre que vean, si tienen niños en casa, revisen su cartilla de vacunación, acuden a sus unidades, a sus centros de salud, o pueden hacerlo por medio privado. Hay muchos pediatras que manejan las vacunas. Obviamente el sistema de salud pública maneja algunas de manera gratuita, no todas, en donde por ejemplo la vacuna de la varicela pues se aplica más de forma particular, pero se la pueden aplicar. Por eso también es importante llevar un control con un pediatra para ver qué esquema de vacunación es el indicado para la edad del niño y qué seguimiento se le debe dar. Otro mito u otra desinformación que se tiene, o más bien no es información, es falta de información, es que si ustedes van a realizar un viaje a cierto país, deben de ver las alertas epidemiológicas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a viajar a Brasil o voy a viajar a un área donde ciertas enfermedades son endémicas o que son muy frecuentes, yo tengo que ir a un particular o tengo que buscar la manera de encontrar una vacuna para ese tipo de enfermedades. Porque como les digo, obviamente la cartilla o la vacunación del Sistema Nacional Público de aquí de México, pues está basada en los casos y los reportes de las enfermedades prevenibles por vacunación que aplican para México. Pero obviamente hay otras poblaciones en donde el sistema es diferente y pues existen esas enfermedades. Entonces tengo que tener muy en cuenta que si yo voy a viajar al extranjero, ya sé yo, con toda mi familia, porque puede ser de paseo, que puede ser de trabajo, pues hay que estar informándose qué vacunas me corresponden para realizar ese viaje, ¿sí? Y qué seguimiento le tengo que dar cuando yo regrese de ese viaje. Lo correcto es, pues siempre con su médico familiar o su médico de primer contacto o su médico de cabecera, pues avisarle, ¿sabe qué, doctor o doctora? Voy a salir a tal país, ¿qué me recomienda? ¿Me puede revisar la alerta epidemiológica? Y luego de regreso, pues ver qué seguimiento se le puede dar para que no vaya a suceder como en este caso, que pues fue un caso importado de sarampión. Otro de los mitos que también tenemos que quitar es que porque hay que vacunarse cada año. Por ejemplo, en el caso de la vacunación de la influenza, porque a veces es un mito, oye, si me dicen, si ya me aplico una vacuna, ¿por qué me tengo que aplicar cada año? Bueno, en este caso, por la enfermedad de la influenza, el virus muta o se transforma cada año, entonces tienen que hacer nuevas recombinaciones pues, para proteger al virus que anda circulando en la población. Es por eso que esa vacuna se tiene que aplicar cada año a personas susceptibles, personal de salud, mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas también se hay que aplicarles la vacuna de la influenza. Y en algunas otro tipo de vacunas, pues la inmunidad ya queda para toda la vida. Es por eso que se aplican en la infancia y algunos refuerzos en la edad más avanzada o en la adolescencia.
o si tienen algún trabajo donde, por ejemplo, manejen productos que condicionen, en este caso, a la enfermedad del tétanos, pues lo recomendable es que cada 5 o 6 años, que es lo que dura la vacuna, pues estén aplicando un refuerzo. En algunos trabajos, también dependiendo del área que se encuentren o de los productos que vayan a manejar, actualizan lo que viene siendo el esquema de vacunación. Es por eso bien importante que siempre guarden sus comprobantes de la vacunación. O sea, más que un requisito para entrar a la escuela o más que un requisito para entrar a una guardería, la cartilla de vacunación nos sirve para ver realmente que el esquema esté completo y que la población esté protegida y que sus hijos estén protegidos. Así, si por ejemplo ustedes van a, no sé, a un centro comercial y hay campaña y se aplican un refuerzo de tétanos, se aplican un refuerzo de influenza, etcétera, pues hay que guardar el comprobante también, pues para que nos sirva a nosotros como evidencia de que se están haciendo las cosas y que las estrategias están funcionando de manera correcta. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para mandar saludos a Rodrigo Herrera, Emanuel Rivera, Yasan Tweet, saludos, Nora, saludos, gracias por acompañarme, Maritza, saludos por estar acompañándonos, René, un abrazo, por estar acompañándome el día de hoy. Otro de los mitos muy comunes que se tiene de las vacunas es que se dice que las enfermedades prevenidas por vacunación son porque hay una mala higiene. Entonces piensan que es que no limpié bien mi casa y por eso le dio rotavirus. Es que hay en mi casa este ambiente y por eso le dio varicela. No, simplemente no tiene nada que ver. Obviamente sí se influye pues una mala higiene, pero no es como que voy a ser muy, muy higiénico, voy a erradicar ese tipo de infecciones. Ya que las infecciones pues sabemos están a nivel microscópico, no las vemos y podemos ser portadores y llevarnos de la casa hasta el trabajo y luego con la familia y así nos vamos. Así es que pues, es importante que se tenga la higiene, pero no eso sustituye a la aplicación de las vacunas. Que tampoco sustituye la aplicación de las vacunas. Antes o todavía hay gente que menciona, por ejemplo, sobre todo en el caso de la varicela, por ejemplo, es decir, a un sobrino le dio varicela. ¿Y qué hacían las mamás? Bueno, tráete toda la colonia, mételos con el sobrino que tiene varicela para que todos les dé varicela, y ahora sí ya los protegemos a todos, al cabo ya les dio. Eso es un error que se cometía. Entonces lo ideal es aplicar pues la vacuna de la varicela, porque obviamente la varicela sigue siendo agresiva en los niños y en los adultos más agresiva. Entonces hay que evitar esa conducta de exponer a los niños para que les pegue algo y con eso hagan inmunidad, ¿sí? Porque no sabemos realmente, por ejemplo, puede haber entre esos niños un niño desnutrido o un niño con alguna condición que no se ha detectado que le ocasiona una situación de su sistema inmunológico esté comprometido o esté disminuido, por decirlo así. Entonces, pues ese contacto o ese brote de enfermedad pues va a ser de manera más agresiva y puede poner en riesgo a los niños y a las personas que no se encuentren vacunadas. Entonces, si por ahí escuchan ese mito o esa conducta de que trae el niño con varicela y que ponle al hermanito o ponle a los que le faltan, pues no hay que hacer eso. Lo ideal es tener la cartilla de vacunación actualizada, igual con el rotavirus. O sea, si alguien tiene rotavirus, pues lo ideal es no exponerlo, porque el rotavirus pues, puede causar descompensación importante en los niños. Así es que no tenemos que hacer esa conducta de exponer al niño para que tome inmunidad. Vamos a ver aquí en los comentarios. Un mito, voy a ser específico con uno de los mitos muy comunes que se tiene específicamente sobre la vacuna de la influenza, que se dice que si te aplica la vacuna, si te aplica la vacuna de la influenza te va a dar más fuerte. Eso pues no. Cuando uno se aplica la vacuna de la influenza, el organismo tarda 15 días en hacer el proceso de inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me la aplico y teóricamente hasta los 15 días pues empiezo a estar protegido sobre el virus de la influenza. Entonces, por ejemplo, si yo me aplico la vacuna hoy, jueves, y me da gripa o tengo síntomas de resfriado el sábado, no tiene nada que ver con la vacuna. ¿Okay? Entonces, a veces es un mito porque es una asociación, sobre todo aquí en lo que es Nuevo León,
o Monterrey, su área metropolitana, porque somos una población ahorita que tiene mucha contaminación, somos una población con genética de alergias, o sea, el polvo, el clima, los cambios de la humedad, nos da mucha alergia, entonces relacionamos la aparición de esos síntomas con una reacción a la vacuna de la influenza, pero eso es un mito que se tiene. Otro mito que se tiene de la vacuna de la influenza es que si ya me vacuno contra la influenza, ya no me va a dar gripa, y eso no es así. La vacuna de la influenza protege contra la gripa provocada por resfriado provocado por el virus de la influenza, que esa pues puede tener complicaciones de neumonía y eso puede ocasionar la muerte. Sin embargo, no es la única causa de que te dé gripa la influenza. Hay otros virus, hay otras situaciones, entonces a pesar de que te apliques la vacuna, pues te va a seguir dando gripas y cuadros respiratorios. Entonces, porque también pues vienen las infecciones bacterianas, pues, que es otro tema aparte. Entonces hay que quitar ese mito de que pues mucha gente me dice, no doctor, es que el año pasado me puse la vacuna de la influenza y como quiera me enfermé de la gripa, ¿para qué me la pongo este año? Bueno, vuelve lo mismo, es un mito. Sí es para la influenza, sin embargo es para que no vaya a haber una complicación más severa al contraer esta enfermedad. Entonces es importante que no caigamos en ese mito. Otro también de los mitos que se tienen y que les digo está muy fuerte ahorita es la vacunación contra el virus del papiloma humano. ¿Okay? Entonces, el virus del papiloma humano está relacionado con ciertos tipos de cáncer cervicuterino y es por eso que se empezó a aplicar, ¿okay? Porque pues obviamente la actividad sexual ni a los niños, por eso se aplica a los 9 años, estadísticas revelan que la edad promedio de inicio de la actividad sexual está entre los 9 y 12 años, entonces por eso nos fuimos un poquito más atrás a empezar a aplicar la vacuna, que son 3 dosis para que se haga la inmunidad. Entonces el mito es de que bueno, si se aplica la vacuna del papiloma, entonces yo le voy a dar permiso a mi hija que tenga relaciones sexuales, al cabo no le va a pescar esa enfermedad. Y no, obviamente está relacionado, o la vacuna está realizada para proteger sobre los virus o sobre los serotipos, vamos a decir los subtipos del papiloma que están relacionados con el origen del cáncer. Sin embargo, si agarramos los serotipos, pues hay muchas formas del virus del papiloma, pero la vacuna está específicamente realizada para los que en la población están relacionados con un cáncer cervicuterino. Entonces hay que tener cuidado con eso. No significa que no les vaya a dar problemas de papiloma o condilomas, porque con lo que está relacionado es para proteger con aquellos serotipos que pueden provocar o que los estudios están relacionados con la aparición de cáncer. Así es que tampoco es como darles permiso a las mujeres, porque también hubo un movimiento ahí de padres de familia que decían, bueno, pues es que se les voy a aplicar y pues ya qué les voy a decir, o sea, pues no se van a cuidar o van a tener relaciones porque ya no les va a dar alguna enfermedad. Y no, entonces lo principal es la información. Por ahí en Facebook hay páginas específicas, yo las he visto páginas específicas contra la vacuna del virus del papiloma, la vacuna contra la influenza, en general las vacunas en los niños, bueno, en otra etapa de la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de páginas. También son situaciones que hacen desinformación y que nos hacen tomar decisiones. Es muy fácil creerles a ese tipo de información porque nos la pintan muy bonita, la forma en que lo redactan, nos seducen de que mira, es que mi hija llegó caminando y se la aplicaron y cosas así. Entonces, primero hay que ver que el caso sea verdadero. Segundo, realmente, si pudiéramos analizar cuáles son las situaciones que están relacionadas con la aparición de los síntomas. Y tercero, pues si hay una causa directa o si está totalmente relacionado la aplicación de la vacuna o el componente de la vacuna con la aparición de alguna enfermedad. Antes de alarmarnos y de tomar la decisión de no vacunarnos o de no vacunar a nuestros hijos, ¿ok? Hay que aprovechar el sistema de salud que tenemos en México. Como les vuelvo a decir, es un sistema realmente muy bueno en vacunación y son gratuitas. O sea, de hecho, el sábado empieza la
la primera Semana Nacional de Salud, donde pues obviamente la estrategia principal son las vacunas. Ustedes pueden ir a los centros comerciales, en las estaciones del metro aquí en Nuevo León, van a estar vacunando, revisen su cartilla, cárguenla, sáquenle copia, chequen y vayan y aprovechen que va a ser la semana. El año pasado tuvimos desabasto de hepatitis B, entonces eso es algo pues también que es muy, muy común. Por ejemplo, también se empezó a decir el mito de que no, es que no hay hepatitis B, de seguro van a haber una epidemia y luego lo hacen para venderles más cara, y pues no, obviamente el método de transmisión de la hepatitis B tiene sus métodos específicos, o sea, no es como que lo sueltan al aire y se les va a pegar, tiene sus formas de transmisión específica, pero obviamente pues si hubo un desabasto por la producción y por otro tipo de situaciones a veces políticas, económicas y parte de la globalización. Pero pues obviamente eso no nos va a detener a tener el esquema completo. ¿Ok? No dejemos pasar el tiempo del esquema. Es más, ustedes pueden ir a vacunarse cuando llevan el niño a vacunar y prácticamente le ponen así en lápiz la próxima fecha de la siguiente vacuna o del siguiente refuerzo. Entonces pónganla ahí ahorita con la tecnología que tenemos, una alarma, un post-it, lo que quieran, pero recuerden, porque luego es bien triste ver que a veces el niño cumple un año y no tiene las vacunas. Es que no tuve tiempo, doctor, es que se me olvidó, es que no, es que, etcétera. La verdad es que las vacunas hay, muchas son gratuitas, son accesibles y no hay excusa para no proteger a nuestros hijos de ese tipo de enfermedades que son prevenibles por vacunación. Entonces no caigamos en esa parte de no vacunar porque no queremos por flojera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues hasta aquí esta información. Son los mitos más comunes de las vacunas en general, o sea, son las dudas que más se tienen. Obviamente hay dudas sobre que si hacen daño, si no hacen daño, hay virus atenuados, inactivos, cuánto tiempo. Los efectos así rápido más comunes pues es dolor en el sitio de la aplicación, un poco enrojecimiento, pero no debe de pasar de ahí, porque luego también se crea ese mito de que es que la enfermera se la puso rápido, se la puso mal, estaba distraída y por eso le cayó mal y cosas así. Entonces no caigamos en pánico, no caigamos en ese tipo de situaciones. Lo primero es la desinformación. Si ustedes mismos tienen dudas de las vacunas, primero acérquense, o sea, si van a tener su primer hijo desde el embarazo, investigue, pregúntenle a su médico, pregúntenle a su enfermera qué tipo de vacunas le corresponden, por qué, a qué protege, cada cuándo se tiene que aplicar, vayan con su pediatra, no se esperen a que pase este tipo de situaciones, que se presente un caso de importación, en este caso de sarampión, y todo el mundo está alarmado, y sobre todo eso, no crear el pánico ni la desinformación. Por ahí como les comenté en la publicación, o sea, no hay una alerta epidemiológica, no, por ahí me hacen el comentario de que si el niño cumple en 2 meses y tiene 10 para aplicarle la primera dosis en sarampión, no pasa nada, porque no somos una área endémica, no ha habido casos autóctonos. Entonces si los familiares de los dos están protegidos, pues no hay de qué asustarnos, tampoco caer en pánico, porque eso también nos va a llevar a conductas de estrés y de desabastecimiento, etcétera. Pero mientras su cartilla está actualizada, no hay de qué preocuparnos. Entonces investiguen, infórmense y sobre todo siempre pregunten a profesionales de la salud. No se anden creyendo ahí de las cosas que a veces entre vecinos nos podemos decir o entre familiares, porque eso, o publicaciones sobre todo, o sea, yo puedo ahorita hacer una publicación y decir se va a acabar el mundo y pues no tiene nada que ver y mucha gente me lo va a creer. Entonces siempre informarse, y sobre todo más cuando pues es la salud de la gente que queremos y apreciamos. Gracias, Vania, por el comentario. Daphne, también gracias por seguirnos. La doctora Paola, Daniel Pintor, gracias. Entonces les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy sobre mitos y realidades de las vacunas. Hay más información, poco a poco iremos viéndola. Entonces el mensaje que les quiero decir: informarse, no llenarse de desinformación, por más extraña o ridícula que pueda parecer la duda que tengan, háganla con su médico, con el personal de enfermería,
La próxima semana inicia la primera Semana Nacional de Salud en México. Aprovechen para actualizar cartillas, aprovechen para actualizar esquema. Si no tienen su cartilla, busquen una actualización, no la pierdan, por favor. No vean la cartilla, vuelvo lo mismo, como un mero trámite de guardería o de escuela, sino como algo para proteger a sus hijos. Y de lo que podemos estar orgullosos es que el sistema de vacunación que tiene México de hace años es de los mejores del mundo. Espero que les haya servido esta información. Compártenla ahí en sus redes, por favor. Ya esta semana lo voy a subir a YouTube. Así es que les agradezco mucho de nuevo. Que tengan excelente fin de semana. Y esperen la publicación para el siguiente tema. Cualquier cosa, duda y comentario, pueden mandarme un inbox o pueden dejar aquí en los comentarios o sugerir temas para las siguientes transmisiones. Que tengan excelente noche.